Bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0. Jorge, nuevamente Hilario Lagos, nuevamente entrega de viviendas. Bueno, con esta sana realidad y costumbre, empezamos el mandato entregando vivienda al poco tiempo de asumir, en Winifreda, recuerdo, y hoy de nuevo recorriendo, y como dice el gobernador Silioto, cuando la casa está terminada no perdamos tiempo, que la gente si no tiene que pagar otro mes de alquiler. Por lo tanto, estamos recorriendo varias localidades. Nos quedó ahí por un tema pequeño entregar en Sara y Maisonave, pero están listas las viviendas. Cuestiones técnicas, en ese caso, algún Sí, servicio. un servicio, cuestiones técnicas. La gente que darle la casa, entregarle la casa, perdón, no será lista para poder usar con todos los servicios. Así que faltó un servicio a los dos. Pasado mañana estamos entregando en Rucanelo, casi con seguridad lo eventual. Estaban hoy viendo si colocaban el gas y nos quedó Caleufú. Tenemos que ir a Doblas, tenemos que pasar por Espeluzzi, tenemos que ir a Metileo. Bueno, la verdad, terminando la gestión, como nos se había comprometido el gobernador Silioto, la política habitacional iba a ser una de las prioridades y lo demostramos 4 años construyendo y entregando miles de viviendas entre entrega y construcción. Miles entregadas, miles en construcción. Así que fue una realidad. Jorge, hablando de estos 4 años, se comenzó con un número por ahí un poquito inferior por localidad y fue creciendo el plan después a lo largo de los años porque el número cada vez es mayor. Claro, fue una política, una decisión. El programa Mi Casa 1 lo empieza el ex gobernador Berna para las localidades de menos de 10.000 habitantes. Había localidades de las grandes que venían con el programa Techo Digno que había otorgado el gobierno nacional anterior de Cristina de Kirchner, y en La Pampa se terminaron esas viviendas con fondos provinciales, pero después cuando llegó el gobernador Silioto, el Mi Casa 1 para localidades de menos de 10.000 habitantes, se les dio más aporte por la pandemia, porque había que el municipio ocuparse de la sociedad, más en lo social que en la obra pública, y entonces hubo más aporte y hubo más vivienda. Por eso digo, miles se hicieron, miles se están haciendo, y eso ha sido lo que se comprometió el gobernador, y fue creciendo a tal punto que el gobernador dijo: casa que se termina, casa que se empieza. Por eso acá se entregan 6, pero se están terminando 4 más, que en los próximos días también hay que entregar acá en el lago. Un número importante, indudablemente. Usted hablaba en su discurso de otros planes que hay. Por ejemplo, en el caso de Lo Llevo a Realicó, hay 30 viviendas de un plan nacional. ¿Cómo está eso? ¿Qué continuidad va a tener? Bueno, hasta ahora no podemos solo quedar a la expectativa de que cuando se asuma el gobierno nacional, que es quien financia esas viviendas que usted está haciendo mención, reconfirme los contratos de las obras que están licitadas. Se han dicho cosas, pero concretamente hasta después del 10 no podemos decir otra cosa que a la fecha se vienen cumpliendo con los pagos de los certificados a medida que avanza la obra. El futuro presidente, el presidente electo, ha dicho que las obras en marcha, en un momento dijo se iban a licitar nuevamente. Eso debe ser para la obra que estaba licitada pero no comenzada. En La Pampa hay 890, vamos a decir 900 viviendas en construcción con fondos nacionales. Así que, y otros grupos están comenzando. Veremos después, cuando asuma el próximo presidente, cuál es la política que va a generar con las viviendas que están en construcción. Pero usted me pregunta, hoy los certificados están pagados al día y las empresas están al día. Perfecto. Bueno, en la provincia de La Pampa hay una continuidad, en realidad, en cuanto a estos programas provinciales, municipales. ¿Esto continuaría de la misma manera? Bueno, el gobernador Silioto nunca puso en duda que su política habitacional era una prioridad. Lógicamente, nosotros somos un país federal y la ley FONAVI es una coparticipación que le llega a las provincias para la construcción de vivienda. Es decir, hay una ley que cuando decimos ese barrio FONAVI, ¿qué quiere decir barrio FONAVI?
que eso se hizo con fondos, que es un impuesto al combustible. El combustible tiene varios impuestos. Uno es un porcentaje que va a un fondo que es el Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI. De esa masa de recursos que son coparticipables, pero solo vienen a los institutos de la vivienda de todas las provincias. No va a la renta de la provincia, como la coparticipación federal, sino es coparticipación de la ley FONAVI para vivienda. Eso, Macri lo que hizo fue reducirlo tanto que no logramos hacer un plan. Bueno, esperemos que ese FONAVI no se toque y entonces una mínima cuota, o eso no alcanza para hacer vivienda, ni aún viniendo lo que tiene que venir. Bueno, entonces después se verá si el gobierno nacional en su presupuesto nacional también pone viviendas sociales. Eso es lo que hay que esperar, que cuando se presente el proyecto de presupuesto nacional del gobierno nacional, sepamos si ahí hay viviendas sociales. FONAVI no alcanza para hacer vivienda. El presupuesto nacional, los presidentes cada vez que lo presentaron, disponían de recursos y después de ahí salían los cupos para las provincias. Por eso muchas veces decimos, ¿qué cupo nos va a tocar? ¿De qué? De lo que va en el presupuesto nacional. Lo que viene automáticamente, que es la cuota FONAVI, no alcanza para hacer vivienda. Es una mínima parte que viene y alcanzará para comprar terreno o para hacer infraestructura, pero no para hacer vivienda. Entonces después hay que ir a la provincia para saber si el presupuesto, y ahí es donde el gobernador Silioto dice claramente nuestra intención está. Pero no es lo mismo tener alineado el presupuesto nacional con viviendas, el presupuesto provincial y los municipios. Si están los tres, miles de viviendas como se hicieron ahora. Si no están los tres y el gobierno nacional no está con esa seguridad de viviendas sociales, la realidad cambia. Veremos después del 10. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a usted.